¿Alguna vez has escuchado sobre el tema de las misiones en el mundo protestante? ¿Alguna vez has podido hablar sobre el tema de la misiología? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de que hayan grupos misioneros, agencias misioneras? ¿Alguna vez has pensado sobre por qué es necesario que nosotros tengamos personas dedicadas al tema de ir a países donde, no sé, hay lugares recónditos? ¿Alguna vez te has preguntado si esto tiene que ver con algo que activamente debemos estar trabajando o si esto es algo que, pues, personas extrañas o personas casi sobrehumanas tienen que hacer por sí solos? Bueno, un poquito de todo eso es lo que vamos a estar abordando en esta conversación con un hermano que quiero mucho y que me ha ayudado muchísimo, directa e indirectamente. Él sabe algunas cosas y algunas no las sabe de cómo me ha bendecido. El hermano Randy, le decimos Randy, Randy Sperger. Así que los dejo con esta conversación. El Señor les bendiga. Bueno, el Señor les bendiga a todos los que estén viendo esto. Aquí, en una de las pocas conversaciones que tengo en mi canal, porque realmente no tengo tiempo para postear muchas cosas. Pero hoy tengo una conversación bien importante con un hermano muy querido, el hermano Randy, así le decimos de cariño. Y para no hacer muy larga esta introducción, me gustaría que el hermano Randy saludara antes de empezar. Bueno, Millo, es un placer estar en tu podcast o tu videocast. Es un placer hablar de las cosas del reino de Dios, las cosas que más llenan mi corazón. Eh, y es la misión de Dios y los pueblos no alcanzados y la gran comisión. Amén. Entonces, gracias. Es un placer y un privilegio compartir con todos ustedes. Gracias, Randy. Pues realmente vamos a estar apuntando, ¿verdad? A las personas que quieran entrar a mi canal. Mi canal no tiene un objetivo específico. Realmente yo lo uso como un banco de información más que otra cosa. Pero no está de más tener estas conversaciones. Esta conversación con Randy nace porque ambos tenemos una pasión en común, que es el predicar el evangelio y llevar el evangelio a otras personas, a personas sobre todo que no conocen a Cristo. Y de ahí entonces, el cuento largo corto es que conozco al hermano Randy a través de otros hermanos y, y Randy tiene una historia que me gustaría que conocieran porque hay muy pocas personas que conocen lo que, lo que es la vida de un misionero y las preocupaciones que están en los corazones de nuestros hermanos que están trabajando, ya sea fuera de su país o tal vez dentro de su país, pero ¿verdad? En trabajo arduo con otros grupos, naciones, incluso, ¿verdad? Dentro de territorio que trabajan con el evangelismo, ¿verdad? Más fuerte en ese sentido, ¿verdad? Que no es con la gente que tú te relacionas normalmente, lo cual eso también es importante, sino con otros grupos. Así que de ahí nace esta conversación que voy a tener con el hermano Randy y para que entonces esto sea, ¿verdad? Corra lo más natural posible, me gustaría que entonces Randy nos contaras quién es Randy, de dónde tú eres, por qué haces esto, dónde estás, ¿verdad? Dentro de lo que nos puedas decir, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Y luego quisiera que entráramos a otras cosas bien interesantes que yo leí de unas cosas que nos enviaste hace un tiempo. Y, y ahí lo voy a dejar, hermano. ¿Quién es Randy? Cuéntanos. Bueno, la historia es larga, pero no quiero aburrirlos con toda la historia. Voy a tratar de resumirlo un poco. Realmente cuando salimos con mi esposa como misioneros a través de la misión World Map, bajo la dirección del famoso predicador, realmente director de una misión que se llama World Map, y el nombre se llamaba Ralph Mahoney. Es bastante famoso en India y otras partes del mundo, con grupos
pentecostales y carismáticos principalmente, pero es un hombre muy centrado y muy buen maestro. Entonces, él fue nuestro mentor en el inicio y esperábamos saliendo al entrenamiento con la misión, que fue lo que se llamaba el programa de los grupos no alcanzados, porque soñábamos en ser misioneros enfocados a pueblos no alcanzados, como dice Pablo en Romanos 15, que siempre procuré predicar el Evangelio de Cristo donde no se nombraba el nombre de Cristo. Entonces fuimos al estudio, y estando allá, tuve una experiencia rara y hubo varias experiencias. Algunos pueden llamarlo místicas o prefiero llamarlo como dirección del Espíritu Santo, porque yo quería saber a dónde y qué debemos estar haciendo específicamente. Y el señor Mahoney enseñaba que, bueno, la primera cosa que tiene que hacer es esperar en el Señor. A veces es bueno ayunar, orar y durante el ayuno y la oración decirle, Señor, háblame. Entonces, oír su voz. Él nos entrenó a oír su voz, esperar en Él. Lo hice. Y 7 días iba a ayunar, pero nos tenían un programa de ayuno, perdón, de trabajo y estudio. Estudiamos en la mañana y trabajábamos en la tarde. Y un día, como creo que fue como el 5.º día del ayuno, estoy en una escalera, casi en el 2.º piso, raspando y preparando para pintar el edificio en el calor de California, en Burbank, California. Y de repente siento desmayarme y casi me caigo atrás. Dije, no, Dios mío, esto, si por el ayuno me mato trabajando en un edificio, mejor voy a la oficina del director para hablar con él y decirle, mire, Ralph, usted nos enseñó así, 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 yo te estoy obedeciendo al pie de la letra, pero no puedo seguir con el ayuno hasta que usted me suelte por varios días más, que no tenga que trabajar. No, dice, no. El acuerdo es estudiar y trabajar. Absolutamente no, tajantemente. Bueno, el Señor reconoció su jefatura porque este mismo día paré el ayuno. En la mañana, o sea, ya en la mañana, tomando mi cafecito y curiosamente tenía el escritorio del director, era mi escritorio, su antiguo escritorio era mi escritorio en la misión. Me pongo ahí a sentarme y viene una voz, dice, tú vas a ser fundador de una, y creo que dijo agencia misionera porque yo no tenía otro término para entender sociedad misionera ni nada de eso, o sociedad misionera, pero el asunto era que vas a fundar. Entonces inmediatamente dije, te reprendo, Satanás. ¿Por qué? Porque yo estaba sentado en la escritorio del director y yo pensaba, yo estoy loco por el ayuno y estoy codiciando la dirección de la misión, Wow, eso es importante hablarlo. que no era cierto, pero pensaba que el diablo me estaba tentando. Entonces tomé esta voz, lo guardé en un archivo en mi mente y seguí con el entrenamiento. Cuando habíamos llegado a la misión por otra experiencia que ocurrió exactamente 6 meses antes, con un poco días, porque ya estábamos ahí varios días, cuando una profetisa evangelista en Montana, en un evento grande, dijo, aquí hay 2 parejas.
y Dios va a abrir una puerta grande de misión con gran gozo en 6 meses. Si usted es la persona que es para este mensaje, levántese. Yo miré a mi esposa miró a mí y dijimos, es nosotros. Y paramos. Y así fue, amigos, al pie de la letra, exactamente 6 meses al día. Después de esto, alguien toca la puerta. No sé si escuchan que el sonido que hice. Y abro la puerta, es una hermana peruana, dice que yo soy de Perú, yo quiero vivir con unos pastores. Dios me dijo hace años que cuando estudiara en la U, que tenía que vivir con unos pastores americanos y quiero saber que si puedo vivir con ustedes mientras estudio en la U. Nosotros no queríamos nada con esto porque acabamos de salir de varios años de vivir en comunidad con un grupo bajo la tutela de nuestro pastor. Así que toda nuestra vida es interesante, Millo y queridos hermanos. Desde el inicio, nuestra vida de juventud cristiana tenía una orientación hacia comunidades cristianas. Vivimos en 2 antes de salir al campo. Y en esto nos hace entre americanos y latinos, como dijo un amigo mío, bichos raros, ¿verdad? Gente extraña. Sí. Y tuvimos buenas experiencias y malas experiencias, pero aprendimos mucho en estas experiencias. Y bueno, al tocar la puerta, y esta misma semana o el mismo día, no recuerdo, pero era casi en el mismo momento, llega la revista de la misión que dice, se abre en World Map una puerta para el proyecto de los pueblos no alcanzados. Wow, cuando yo vi el rostro de la junta directiva, el Espíritu Santo me dijo en mi corazón, he aquí tu nueva familia, prepárate porque es tu familia. Entonces, con estas 2 cosas, la venida de la hermana y la confirmación, y luego chequeé y era cierto, el toque de la puerta era exactamente 6 meses después. La puerta se abrió cuando presentamos el proyecto después del entrenamiento. Fuimos, y antes de presentar el proyecto, sale un chisme de la junta directiva que estaba en una reunión muy intensiva en la mañana. Los otros en el programa se rindieron y éramos los únicos que íbamos a graduar. Y dice que van a cerrar el programa de los pueblos no alcanzados. Dios mío, yo no había ni presentado el proyecto y ya nos rechazaron porque iban a cerrar el programa. Pero nos dijeron, mira, como ustedes con éxito terminaron el programa, vamos a recibirlos como misioneros de World Map por 3 años y en estos 3 años vamos a ayudarles a buscar otra misión que se encarga de las cosas que nosotros vamos a hacer por 3 años. Y fuimos, y gracias a Dios que fuimos con ellos, porque cuando llegamos a Costa Rica era un momento muy interesante y donde quiera que íbamos, hablando con pastores, ¿y con quién trabajan ustedes? Ah, yo trabajo con Ralph Mahoney y World Map. ¡Wow! Decía el pastor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nos abrían puertas porque este hombre tenía una fama muy buena porque el avivamiento que corrió por Costa Rica en los años 70, finales de 70 o mediados de 70, inició con la llegada de World Map y Dios empezó una época en Costa Rica donde era tremendo lo que Dios estaba haciendo. Y fue en esta época cuando llegamos A Costa Rica. a Costa Rica. Ok, entonces ahora estamos en Costa Rica. Antes estábamos en California. Exactamente. Muy bien, ok. Salimos a Costa Rica, no para quedarnos en Costa Rica, jamás. Oh,
Ok. de los 3 años. Hamases. 3 años. ¿Verdad? Era lo que iban a hacer. No, íbamos un año, año y Oh, medio a estudiar español y salir de ahí a Colombia a a trabajar Colombia. con una tribu no alcanzada en Amazonas. Ok, ok. Antes de seguir por ahí, Randy, te iba a hacer varias preguntas de las cosas que has mencionado. Primeramente quería preguntarte sobre esa terminología de agencia misionera o sociedad misionera. ¿Qué es eso para un cristiano común que nunca en su vida ha escuchado esto? Porque la verdad es que no todo el mundo está acostumbrado a escuchar estas cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es una sociedad o una agencia Bueno, misionera? ¿Son lo mismo? ¿No es lo mismo? tristemente cuando nace la iglesia protestante, nace sin la estructura misional que tenían los católicos, que los católicos llaman órdenes. Digamos, si usted va a ir como misionero católico, definitivamente usted va a seleccionar una orden como franciscano, jesuita, dominicos, Madre Teresa, un montón que ellos tienen, si es católico. Pero cuando nace la iglesia evangélica con Martín Lutero, más o menos, hasta Guillermo Carré en 1792, no hay ningún mecanismo adecuado de estructura como estructura para el envío de misioneros a los pueblos y naciones sin evangelio. Y Guillermo Carré en 1792 recibe una visión de levantar lo que él dijo, medios para llegar a los paganos. Y este medio para llegar a los paganos, por medio de las iglesias o por medio de la denominación o las iglesias de varias denominaciones forman una estructura que se llama hoy día agencia misionera. Prefiero el término sociedad misionera. Se organizan para enviar fondos, para ayudar a las iglesias a manejar el asunto del envío y el manejo y supervisión de un obrero en un campo difícil de acceso. Ok, ok. Básicamente, Eso, ese eso es el sería una propósito. agencia o tú prefieres el nombre de sociedad misionera. Entonces, Exacto. no es Así lo... lo hubiera llamado Guillermo Carré, Ok, sociedad misionera, no agencia. Eso ok. viene de después de la Segunda Guerra Mundial con la administración por objetivo y agenciar. Es casi suena como una agencia de viajes, que yo lo encuentro repugnante. Ok. Esa era mi pregunta. Que si era lo mismo, pero entonces este nombre de agencia ya es como que absorbe algo que había en la época de la Segunda Guerra Mundial. Interesante. Ok, Randy, entonces para seguir con tu historia, pero es que hice esta parada porque hay varias cosas que mencionaste importantes. Eh, Mencionaste a un Ralph Mahoney. Ok. Sí, señor. Eh, ¿Tú te consideras entonces, verdad? Esto ya es relativo, ¿verdad? A lo que nos diga. ¿Tú entonces eres discípulo de Ralph Mahoney? ¿Es lo que nos estás trayendo? Yo tengo y nosotros con mi esposa tenemos varios mentores Ajá. en nuestra vida. Y en cuanto a misiones, uno de los primeros que tuvimos fue Ralph Mahoney, Rose Mahoney, el fundador de World Map. Y sí, por muchos Ok. años seguí su enseñanza. De hecho, tiene un libro excelente, solo disponible fuera de Estados Unidos. Usted no lo puede comprar en Estados Unidos Oh, porque tiene unos artículos bajo copyright que dijo el autor, si los distribuyen en África o Asia o América Latina o en otros idiomas y lejos de Estados Unidos y Canadá, bienvenido. Entonces, este libro que se llama Callado del Pastor, quizá usted ha escuchado, está disponible en español y francés y portugués.
Lo recomiendo porque es un libro así de grueso y un manualito para un pastor o misionero excelente. Y más allá podemos, en el blog del podcast, podemos poner un link sobre cómo los pastores y líderes pueden conseguir gratuitamente este libro. Y ya Muy bien. sale en chino, en árabe, en telugu, en hindi, en urdu, y hemos distribuido estos libros en Pakistán, en Afganistán, en diferentes partes del mundo, en India eh, y África también. Nosotros mismos hemos hecho esto. Ok, ok. Gracias por eso, porque es bien importante que podamos leer, ¿verdad? Esta literatura para empezar a entender otras cosas que no estamos acostumbrados, Randy. Yo creo, bueno, no, yo no debo darte lecciones sobre eso. Yo creo que tú sabes de eso, que la iglesia no está muy enterada. Ok, hermano, entonces vamos a continuar. Llegó esta hermana de Perú, de paracaídas, como decimos a veces, De y, sorpresa. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí con esta, verdad? Y ahí nos menciona que el Señor siempre entonces te estuvo, a usted y a su esposa, los estuvo manteniendo en un ambiente de comunidad. Entonces, quisiera que me hablara de esas dos cosas, ¿verdad? Para que continúe la historia sobre esta hermana y qué tiene que ver esto de comunidades cristianas, Yo ¿sabes? tuve, Millo, y esto no he compartido mucho, y gracias por tu pregunta porque me ayuda a extraer muchas memorias que no he compartido a veces. Que mi pastor era un hombre extraordinario, él tenía doctorado de la Universidad Bautista, pero era un hombre que pensaba fuera del cajón bautista. eh, Era estudioso y él hacía biografías en la iglesia de grandes cristianos y hablaba de su obra, hablaba de cómo en la iglesia primitiva había un espíritu de comunidad, de compartir las cosas, de vivir juntos, de ser todo para Jesús. Y nosotros como idealistas, medio hippie, porque yo estoy saliendo de mi época hippie, en esta época tenía todavía pelo un poco largo, en esta época, pero ya había ingresado al reino de Dios, entonces mi pelo empezó a A cortarse un encogerse. poco, encogerse. Mi esposa también sale de medio este tipo de juventud hippie un poco, no radical porque ella siempre era cristiana, pero sí tenía sus tendencias. Entonces dijimos al pastor, pastor, queremos formar una comunidad, vivir juntos con otros jóvenes, parejas, solteros, y no sé qué locamente, pero el pastor dijo, sí, hágalo y bajo su tutela, iniciamos una comunidad y fíjense que tuvimos una mujer soltera que vivió con nosotros un tiempo de Irán, que era recién convertida y nunca olvido, hermanos, las historias espeluznantes que ella compartía y cómo temblaba ella, ya que era cristiana, cuando tenía que regresar. Vivíamos con otros jóvenes y otras parejas y éramos muy idealistas y en una noche muy frío, casi 30 grados bajo cero o 40 grados bajo cero, en el invierno de Utah, vamos al Teatro Redwood, que era como varios cuadros, caminamos en la nieve. Yo recuerdo la nieve que hacía. Cuando la nieve tiene este grado de temperatura tan frío, hace como este chillido. Y hasta el día de hoy escucho mientras camina. Y llegamos a la película. ¿Y qué película íbamos a ver? Hermano Sol, Hermana Luna. No sé si han escuchado, es sobre la vida de San Francisco de Asís. Ok, sí. Me habías contado eso más hace tiempo, recuerda. Ajá, pero cuéntame Y porque... estamos en el teatro
mirando esa película tan hermosa, y hoy día en Semana Santa lo muestran a menudo, lo he visto muchas veces. Empieza a llorar como un bebé, no puedo pararme, no sé qué me está pasando, me daba vergüenza. Estaba llorando como un bebé, sollozando, mirando esa película, pero Dios no me dijo nada. Y cuando salimos, todo el grupo de la comunidad me decía, ¿qué está pasando al hermano Randy? ¿Qué está pasando? ¿Algo anda mal o qué? No sé, hermanos, Dios me está tocando, pero no sé. Nosotros teníamos ahí en el tercer piso, arriba, como un ático, el aposento. Llegué ahí en tarde de la noche y busqué ahí este lugar para orar al Señor. No me dijo nada el Señor, solo seguí llorando. Y años después recordé ya que qué hizo Francisco de Asís. Fundó en el contexto católico una estructura misionera. Muy Y importante, Dios wow. me dijo en World Map aquel día después de ese ayuno, y no conecté estas experiencias hasta años después cuando llegué a Costa Rica. Y Dios me dijo, llegando aquí, en otro momento de encuentro, que Él quería que fundáramos una sociedad misionera aquí en Costa Rica. Muy bien. Y entonces quiero aclarar algo antes de seguir. ¿Eso significa que lo que hiciste en Costa Rica estaba vinculado a World Map y todavía? ¿O nos vas a Sí, contar por algo más 3 años, adelante? por Ah, tres ok. años. Muy bien, pues me adelanté, perdónenme. Ok, pues vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasó cuando llegas a Costa Rica entonces, Randy? Bueno, empezamos a estudiar español. Sabíamos que jamás íbamos a quedarnos en Costa Rica. De hecho, la meta era Colombia, en la parte amazónica, entre el río Napo, el río Putumayo, con los indígenas quechua del Napo. Eso era el grupo meta que habíamos determinado durante la oración y en la escuela. Y por A o B, para acortar un poco la historia, se cerró la puerta para ir a, ¿cómo se llama? A Colombia, A Colombia, sí. y empecé otro ayuno. Yo seguí, hermanos jóvenes que me están escuchando, lo que Mahoney dijo sobre cómo escuchar la voz del Señor y cómo ser guiado por el Espíritu Santo como joven, seguí al pie de la letra. Orar, ayunar, tratar de escuchar, eh, oír la voz del Señor y actuar en base, planear en base de lo que el Señor me hablaba. Y en este segundo ayuno ahí, estando en un evento muy grande, predicó Louis Bush en el hotel Irazú aquí, la conferencia de evangelistas itinerantes de Centroamérica y Panamá. Ok, no sé quién sea Luis Bush. Si nos puedes decir algo antes de continuar. Louis Bush fue quien Dios dio la visión de empezar el movimiento Comibam. No lo Comibam conozco. es Cooperación Misionera Iberoamericana, que es una red Ah, a ok. nivel de América Latina para movilizar misiones. Ah, ok. Quiero que nos hables de eso, pero no sé si, Y si esa es debas otra seguir. historia. Ah, Esa ok, es muy otra bien. historia. Pero por lo menos creo que eso tiene que ver con tu historia. Después de Sí, eso. porque estando en la conferencia, Ok. mi pastor nacional dijo, no voy a ir, hermano Randy. No lo esperaba. Y sentado ahí en el asiento, cuando Alberto Motesi había ministrado, quedó un momento un poco quieto, Luis Bush ministró, y estaba en un momento, la gente estaba caminando y haciendo sus cosas, y el Espíritu Santo me dijo en voz que para mí fue audible, me dijo, quiero que ayude a los hermanos a establecer
una sociedad misionera o una agencia misionera. No puedo decir si era agencia o sociedad. Me imagino que en este momento me hubiera dicho agencia porque creo que no entendía esta teología de sociedad misionera en el momento. Y ahí dije, pero Señor, ¿qué sé yo de eso? Yo no puedo hacer eso. Yo soy un novato. Yo no puedo hacer esto. Tengo que ir a Colombia, tengo que ir a plantar iglesias, tengo que ir a hacer las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo fue tan contundente conmigo, tan insistente. Dije, bueno, Señor, si eso es lo que tú quieres, heme aquí. Y en este mismo momento, cuando hice pacto, el pastor nacional de Costa Rica llega y estoy sorprendido de verlo y dice, Randy, Dios me acaba de hablar. Y le dije, yo sé lo que te habló, pero dígame, Dios quiere que establezcamos una agencia misionera y luego con su dedo me señala, me dice, y usted es la persona para iniciar la obra. Y bueno, con semejante confirmación ya inició la trayectoria nuestra de quedarnos en Costa Rica para fundar una sociedad misionera, ya que la puerta en Colombia se cerró. Wow, entonces, después que entonces el Señor cambia todos tus planes, eh, que es interesante el tema porque, Randy, tus planes no eran, pues si me voy a disfrutar mi vida en la playa de allá de California o me voy de misiones, sino que, ¿verdad? Estaba dentro del contexto de predicar a los no alcanzados. Netamente. Entonces, es interesante eso, ¿verdad? Pero ya que el Señor te dice que trabajes una sociedad misionera en Costa Rica, ¿a qué entonces te dedicaste y con quiénes? ¿Cómo se Busqué desarrolla eso? unos pastores nacionales, unos amigos, y empezamos les expliqué lo que el Señor había hablado y empezamos a orar, estudiar y planear cómo levantar una agencia misionera nacional. Y les hice jurar que no van a decir, porque Dios me dijo, Nehemías sigue el modelo de Nehemías, donde Nehemías vio las ruinas de Jerusalén, pero él no andaba con trompetas diciendo a todos los líderes de Israel sus planes, sino quedó en silencio orando, y eso es lo que hice con este grupo, en silencio, planeando, pensar, esperando el momento. Y llegó el momento que teníamos que soltar la visión y Dios nos llamó a tener una consulta nacional para formar la primera agencia misionera de Costa Rica. ¿Qué significa eso? Junta Una Nacional, ¿con quiénes? consulta Ajá. significaba que llamábamos todos los líderes, digamos, principales de las juntas nacionales de las denominaciones, sus líderes de evangelismo, gente clave, a una consulta, a consultar con ellos sobre la posibilidad de que si pudiéramos unirnos de algún modo para establecer una, una agencia misionera costarricense para eh, eh, reclutar, movilizar, entrenar y enviar misioneros de Costa Rica. Ok, eso significa, y esto es pregunta, ¿verdad? Eso significa entonces que el trabajo de Randy y su esposa en Costa Rica es preparar gente para enviar a las misiones, o hay algo más que yo no esté viendo dentro de esta visión. Bueno, la primera cosa que tuvimos que hacer es llegar a las iglesias. Dios me dio Mateo 9, creo que es 36 al 38, cuando dice que el Señor vio las multitudes que estaban como desamparados y sin pastor, y tuvo compasión de ellas. Y luego dice, al tener compasión de ellas, luego Jesús dice,
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Dios me dijo, sus discípulos fueron como para mí en este momento en mi mente, como yo los comparé con los pastores de las iglesias, y me dijo, si tú haces ver a los pastores y los líderes de la iglesia de Costa Rica la necesidad abrumador de los pueblos no alcanzados, ellos van a actuar como Jesús y van a tener compasión de ellos y luego Jesús va a responder a la oración que él enviara obreros a su mies. Y justo eso es lo que pasó. Empezábamos a andar millo en toda la nación, hablando de la necesidad mundial de los 17,000 pueblos no alcanzados. Eso fue el número en aquel momento del doctor Ralph Winter. Y en toda iglesia, y dichosamente en este avivamiento, en el momento, mi esposa fue muy querida en las iglesias para cantar. Todos los pastores llamaban a ella para cantar, pero no me invitaban a mí porque no querían escuchar de misiones, pero querían que mi esposa cantara. Entonces, esto fue mi arma secreta. Entonces, el pastor llamaba, hermano Randy, tu esposa puede ir y cantar en la iglesia nuestra. Bueno, habla con ella, y ella le decía, sí puedo ir, pero solo voy con mi esposa, que él les comparte sobre nuestra visión y yo canto antes y después. ¿Qué le parece? Entonces, como querían que ella llegara, ella fue mi arma secreta para codiciar los pastores para que ellos me abrieran puertas para difundir una visión que ellos no tenían ni conciencia ni deseo de escuchar hasta años después. Wow. Me encantaría hablar un poco más de eso, pero también quería entrar en otros detalles, Randy. No sé si, no sé, no, me gustaría que también, ¿verdad? Tú nos dijeras por dónde te gustaría irte más, pero te voy a hacer varias preguntas y tú escoges. ¿Está bien? Claro. Ok. Eh, ya vemos que tú trabajas en Costa Rica más o menos, lo estábamos viendo, pero has mencionado varios nombres y como yo te advertí, esto va a ser ¿verdad? Una entrevista para gente que no está acostumbrada a hablar de misiones. Y tú mencionaste dos nombres muy importantes, yo los conozco, pero tal vez las personas no lo conozcan. El primero es Guillermo Carey, Ujú. William Carey, y también mencionaste a Ralph Winter. Me Claro que gustaría sí. que nos mencionara, ¿verdad? Para las personas que no, ¿verdad? No manejan estos temas, que nos mencionara quiénes son ellos y por qué son importantes, porque tú los mencionas. Y también me gustaría que nos hablaras de tu trabajo en Costa Rica al presente, si es que, ¿verdad? Si es que hay algo que se pueda compartir, porque sabemos que hay cosas que no sé, uno no debe estar, ¿verdad? Diciéndolo todo, pero así que la bola está en tu cancha. Muy bien. Bueno, ¿quién es Guillermo Carey? Bueno, Carey y Winter, Ralph Winter, yo diría que solo son dos de las personas más importantes para el movimiento cristiano desde la perspectiva, por lo menos protestante, eh, entre los pocos, digamos, si hubiese una lista de 50 personas más importantes o hasta 30 más importantes, yo incluiría Carey y Ralph Winter entre 30 desde Lutero para acá, entre los más importantes obreros de la iglesia evangélica, Soy importante ¿verdad? eso. Muy importante, y podría hablar muy profundo sobre por qué Carey era tan importante. Pero Carey, para ponerlo en breve, es llamado el padre de las misiones modernas. Y él establece la primera, más o menos la primera sociedad misionera en la historia de la iglesia protestante. Y su obra es como el inicio de la caída de un montón de dominos, porque después que él arranca, empiezan a nacer
un montón de nuevas sociedades misioneras y entramos por medio de él el gran siglo de las misiones protestantes que cambió la historia de la tierra entera y inicia con un solo misionero, Guillermo Carré. Y eso fue lo que llamamos la época de las misiones costeñas o la primera época de la misión moderna. Llegando a la tercera época, la segunda época fue con Hudson Taylor, que podemos hablar en otro momento. En la tercera época hay varios hombres, y yo podría mencionar tres: Donald McGavran, Cameron Townsend y Ralph Winter. Y misionológicamente, quizá entre los tres, bueno, es difícil decir que uno es más importante que el otro, pero porque la obra de los tres fue clave para ponernos en un movimiento que más tarde se llamaba el movimiento a los pueblos no alcanzados. Ahora, cuando llegué a Costa Rica, el año que llegamos, salió la revista Time, porque, y eso coordinaba con otra profecía que el fundador de World Map, Ralph Mahoney, había dicho, que en 1982 iba a iniciar una oleada de avivamiento que iba a cambiar el mundo. Entonces yo, todo el año 1982, yo estoy con las uñas paradas, las antenitas puestas, esperando algo y no hubo nada, excepto el último día del año recibo la revista Time y no va a creer lo que está en la portada. Un misionero predicando en Papúa Nueva Guinea con el título, y nada menos que Time, la revista Time, dice: el nuevo misionero. Y dentro de la revista, que es una revista dedicada a cambios en la obra misionera protestante, dice que la cosa más importante y estratégica que la iglesia protestante estaban haciendo en esta época era enfocar los nuevos ministerios misioneros en los 17 pueblos no alcanzados. ¡Wow! Y el Espíritu Santo me dijo, como que razonando, tengo malas noticias para los pastores de las iglesias. El avivamiento no va a ser lo que ellos creen. El avivamiento fue una oleada nueva de nuevas agencias misioneras y nuevos misioneros saliendo de África, América Latina y Asia al mundo no alcanzado. Qué interesante. Que Y no en es que el este Señor no año cumpla con su... empieza. Wow. Que no es que el Señor no cumpla con lo que nos ha dicho, que él edificará su iglesia, sino que es que nosotros estamos esperando que sea de una forma. Te cortaste, hermano, no escuché, te cortaste. Ah, ok. No, que nosotros, ¿verdad? Esperamos que el Señor cumpla con lo que Él dice de una forma que nosotros lo esperamos, pero Él, ¿verdad? Él hace lo que Él quiere, Él es soberano. Él va más allá de lo que soñamos. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, no hablamos muchísimo, porque yo sé que hablar de una figura como William Carey es para escribir libros, pero eh, ¿y qué nos dice de Ralph Winter? Bueno, Ralph Winter, yo diría que es el padre del movimiento a los pueblos no alcanzados. Podemos decirle Carey, el padre de las misiones modernas, y Ralph Winter, el padre de las misiones a los pueblos no alcanzados. Porque cambió vamos a ver qué año fue, 1974, en Lausana 1, había una oleada de iglesias protestantes liberales y teólogos liberales diciendo a los misioneros protestantes: misionero, vete a casa, ya no te necesitamos, porque la época de las misiones terminó, porque ya hay iglesias en todos los países
y solo necesitamos obreros fraternales, así decía el Concilio Mundial de Iglesias y los liberales. Y el doctor Winter se para, es un erudito, no es muy carismático, no es un pentecostal, es un hombre erudito, pero empieza como profeta a hablar y dice, no es cierto lo que dicen ellos porque hay un grave problema. Porque hay 17,000 pueblos fuera de alcance de cualquier iglesia evangélica en todo el mundo sin cruzar barreras lingüísticas, culturales, ideológicas y religiosas para llegar a estos pueblos. Y dijo, equivocado, necesitamos más bien una nueva oleada de misioneros a esos grupos no alcanzados y cambió la historia, silenció a los liberales, ya no podían hablar ni palabrita en el resto de la conferencia, porque fue tan arrollador lo que él compartió, cambió la historia de la iglesia y de ahí nace, realmente para mí arranca el inicio del movimiento a los pueblos no alcanzados de la iglesia evangélica. Una pregunta, Randy. Curiosidad que tengo. Entonces, son los teólogos liberales los que empiezan esta mentalidad de que, de que las misiones a los no alcanzados, pues ya no es tan importante, o eso ¿Sabe tiene por un qué? Porque trasfondo o anterior a ello, o qué pasó ahí. ellos pensaban en términos que, como la discusión que tuvimos hoy día, en términos de estados-naciones. Y al mirar el mundo en términos modernos de un estado-nación, esos liberales decían, bueno, ya hay iglesias, inclusive hasta en Afganistán por lo menos había una en el momento. Entonces, con tal de que tener algunas iglesias en cualquier estado o nación, ya la obra terminó. Lo que había que hacer es ayudar a los nacionales a completarla. Imagínense qué ignorancia de estos liberales, porque India, claro que sí había iglesias, pero India es un complejo de castas, idiomas y grupos y etnias más complejo en el mundo, musulmanes, budistas, hindúes, tibetanos, lo que usted, tribales también, falsamente hablado los liberales, y Winter barrió esto y arranca ya una época de enfoque en los pueblos no alcanzados. Wow, pues gracias, Señor, por hermanos como Ralph Winter, definitivamente. Porque esto es una discusión que no quisiera darle mucho tiempo, pero quiero escuchar tu opinión para ir a algo, ya un cambio de la conversación que quería darle. Eh, Randy, ¿por qué personas como tú, en vez de, en vez de ser misionero en California, donde California ahora mismo se está perdiendo? Oye, California se está perdiendo, lo vemos, lo estamos viendo. ¿Por qué en vez de Randy quedarse en California y luchar por el evangelio allí, o cerca, o en Utah, o en Arizona? ¿Por qué tiene que estar en Costa Rica? ¿O por qué preparar gente, o incluso, me imagino que habrás estado en esos escenarios, ir a pueblos no alcanzados? Pero ¿por qué? Si el evangelio tenemos que predicarlo en todos los lugares, ¿cuál es el problema con hacerlo local? ¿Hay un problema con eso? ¿O cómo tú ves ese tema, Randy? Antes de Bueno, seguir. hay un problema que los pastores, inclusive descubrí muchos misioneros americanos aquí, no les gustaba escuchar de mí lo que voy a decir porque se enojaba conmigo cuando decía que la prioridad misionera Paulina es de Romanos 15, donde siempre dice, siempre me esforcé a predicar Cristo, donde no se nombraba el nombre de Cristo. Entonces,
Y luego empecé a hablar de Costa Rica y por qué estamos aquí en Costa Rica. Aquí hay iglesias en todo lado. Y yo les decía, claro, en aquella época mi concepto de la Gran Comisión era plantación de iglesias, que es un tema que más adelante vamos a abordar con otro enfoque, pero yo tenía mi enfoque como en plantación de iglesias en aquellos años. ¿Cómo voy a estar en Costa Rica plantando iglesias donde hay iglesias en cada esquina? No tiene sentido. Y los costarricenses, latinos, lo pueden hacer mejor que ustedes, gringos. ¿Qué están haciendo aquí? Y claro que sí, se enojaban conmigo. No les gustaba escuchar eso. Entonces, ¿por qué pude yo justificar nuestra presencia aquí? Porque Dios dijo, quiero que ayude, porque en América Latina en aquellos años no había estructuras, Millo, protestantes para llegar desde Argentina o desde El Salvador o México a los pueblos no alcanzados. Casi no había en absoluto estructuras autóctonas enfocados en misiones a los grupos no alcanzados. Entonces, yo justificaba mi misión movilizando, entrenando y fortaleciendo una estructura para ayudar a las iglesias a enviar equipos apostólicos a estos 17,000 grupos no alcanzados. Ok, wow. Pues es una mezcla de las dos cosas, entonces, porque no me estás diciendo ni que, Millo, no, todo el mundo tiene que jalar para, nosotros decimos jalar, ¿verdad? Como decir, para ir. Todo el mundo tiene que ir a un país donde nunca hayan escuchado No, el no evangelio, sino todos, que no todos. ok. Sí, que están las dos cosas trabajando juntas, ¿verdad? Asumo que tienes Correcto. una mentalidad bíblica del cuerpo de Mira, Cristo. mira, nos acusaba de eso, que Randy quiere vaciar las iglesias y enviar todo a los pueblos. No, señores. Jamás. Pero imagínense, si Costa Rica, con todos los obreros evangélicos que tenemos, diéramos no un diezmo de obreros, sino 1% a los pueblos no alcanzados, Costa Rica tendría 10 veces, 100 veces más misioneros que tenemos actualmente. O sea, en otras palabras, Millo, y otras palabras, pastor o quien me escucha, no estamos haciendo nada. Aunque Costa Rica ha sido hasta cierto punto un modelo para otros países y que ha hecho algo, estadísticamente, en términos de la obra, no estamos haciendo absolutamente nada. Es una vergüenza. Y no me sale con que no hay plata también, eso es otra mentira. Ouch. Ouch. Es que el dueño de la plata y el oro es el Señor, ¿verdad? Así que Exactamente. eso nunca debe ser una excusa para un cristiano, nunca. El Señor nos ayuda a quitarnos eso de la cabeza, ¿verdad? Yo lo he tenido también, así que podemos arrepentirnos. Eso es parte de ser cristiano. Ok, vamos a entrar a algo diferente en esta conversación, Randy. Porque yo leí, quiero volver a mencionar esto que lo hablamos fuera de la grabación. Yo leí algo que tú nos enviaste, un documento muy importante, y yo quisiera poder decir, búsquenlo en tal dirección para que lo lean, pero todavía el hermano Randy está revisando unas cosas. Pero tengo el privilegio de haberle empezado incluso a conocer más sobre esto que escribiste. Déjame leer el título. Estructuras de la misión apostólica Apología Pro Vita Sua. Ok. Voy a leer el título simplemente para que se sepa que te estoy hablando de un documento que tú escribiste hace un tiempo. Antes de ir ahí, porque yo leí algo muy importante que nos va a dar pie a hablar, a abrir una conversación completamente diferente. Ujú. Randy, ¿cuántos años tú llevas trabajando en esto? ¿Cuánto, más o menos? ¿Cuántos años desde que el Cuando, Señor te cuando, llamó hasta hoy? cuando llegó, me queda marcado diciembre del año pasado, cumplimos 40 años Oh, wow. en esta labor.
Ok, pues entonces esta pregunta y este resto de la conversación quiero que quede claro en el contexto. Estamos hablando de una persona que tiene 40 años trabajando dentro de lo que llamaríamos, ¿verdad? Las misiones, dentro de, ¿verdad? De nuestro lenguaje evangélico. Eh, Randy, yo quiero que me hables de esa experiencia que tuviste en esta introducción de este documento que dije ahorita. Porque a mí me llamó mucho la atención cómo tú lo escribes y creo que es un punto muy importante. Y es que tú estuviste leyendo algo y te impactó y eso va a traer entonces a que tú nos hables de una visión, no sé si diferente o simple o aclarada, no sé cómo tú lo quieras decir, pero una visión que creo que entonces el Señor está transmitiéndonos a muchos otros alrededor del mundo y que es muy importante que la toquemos. Para mí es sumamente importante. Randy, Correcto. ¿qué rayos tú estabas leyendo? que, que te arruinó la tarde, pero a nosotros nos está bendiciendo ahora, por lo menos a mí, estoy hablando de mí. Vamos, yo voy a dejar que tú lo Estaba, expliques completamente, explícalo eh, completamente. yo tenía una suscripción a una revista, a ver cómo es que se llamaba, creo que se llamaba, pero podría estar equivocado porque hace años no la recibo. Eh, Evangelical Journal of Missions o algo así, o de Missiology. Bueno, aquí Eh, dice eh, Evangelical Missions Quarterly, exacto, exacto, ahí está. Eh, trimestral, Evangelical Missions Quarterly, quarterly. una revista que salía 4 veces al año en su momento. La revista sigue saliendo y ya sale más en modo digital, pero en aquellos años no había digital, salía en copia dura por correo que me llegaba aquí. Y me llegó un artículo de un pastor teólogo que estaba estudiando los documentos de Ralph Winter y dice, cuando yo leo el doctor Winter y su tesis sobre la necesidad de las sociedades misioneras o lo que el doctor Winter, las estructuras misioneras, yo, él dijo, yo estoy de acuerdo con el doctor Winter, pero solo por razones pragmáticos, decía, porque no veo en la Biblia ni un solo fundamento que esta estructura existiera, porque lo que debe existir es la iglesia local y eso es lo que habla la Biblia, y esta estructura es del mundo, pero por razones pragmáticos, yo apoyo al doctor Winter por lo pronto para que esta estructura ayude a las iglesias a cumplir su misión. Y cuando yo leía esto que decía este misionero, misionólogo, pastor, no recuerdo, agarré la revista y dije, no, y tiré la revista en el suelo y dije, Señor, esto no puede ser, que la estructura que tú usaste desde Pablo para, para plantar el reino de Dios, el evangelio entre los pueblos de la tierra, siempre fue grupos, eh, pequeños equipos, comunidades apostólicas que llamamos ahora, y nunca ha sido diferente que esto. ¿Cómo es posible, Señor, que algo tan importante dejaste este vacío desde Génesis hasta Apocalipsis? No es posible, Señor. Yo conocía los escritos del doctor Winter, que él apoyaba la cosa desde una perspectiva más antropológica, más sociológica, más pragmática también, pero por lo menos más profundo, porque él decía que estas estructuras antropológicamente siempre existen en todas las sociedades. Pero le dije, Señor, tiene que haber un fundamento bíblico.
y eso empezó una búsqueda de varios años que yo empecé a estudiar la palabra con otros ojos y una perspectiva que desde el Antiguo Testamento quería ver si había otras estructuras diferentes que el templo o que las sinagogas del Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, si había otras estructuras y en la historia. Y descubrí efectivamente, bíblicamente, teológicamente, eh, históricamente, antropológicamente y sociológicamente, hay una apología pro vita sua, o sea, en pro de la vida de las sociedades misioneras y lo que hoy estamos llamando también comunidades apostólicas. Ok, vamos a parar ahí. Una pregunta para aclarar y seguir. ¿Tú crees, tú crees que este hermano que escribió en aquel momento estaba influenciado por lo que hablamos de la teología liberal? O No, tú, o, ok, ok. él era un evangélico conservador, no era por liberalismo. Wow, qué interesante. Ok, 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 ok. Entonces, es que quiero aclarar esas cosas porque yo no leí, yo no leo revistas misioneras, ¿verdad? Es confesión aquí. Yo, ahora es que yo estoy leyendo más. Yo sí conozco el ambiente misionero porque quien ha sido mi pastor por muchos años, desde que el Señor me rescató a mí, pues es un misionero. Y pues lo poco que yo conozco es a través de mi hermano y pastor. Pero nunca estuve involucrado en este ambiente, así que yo nunca había escuchado que los liberales se habían metido a opinar aquí. Yo pensé que eso era, que ellos estaban solamente En la época en de sus juegos por Lausana allá. I, eso fue terrible, esta oleada de los liberales para apagar y cortar las misiones. Eso es los Casi, 70. casi lo logran. Si no fuera por Wow. Winter, posiblemente lo lograran. Wow. O sea que el Señor usó al hermano. Por Eso es los eso, para 70. mí, el doctor Winter es más profeta que todos los profetas pentecostales combinados y sumados. Porque cambió la historia de toda la iglesia a nivel mundial con esta profecía, pero él no decía, así dice el Señor, simplemente tomó la estadística, la visión del mundo y la palabra y lo proyectó hacia la realidad que la iglesia en 1974 estaba enfrentando y Mi, cambió la historia. sí, yo por lo que yo escucho, Winter tiene una mentalidad más antropológica, diría la gente, que él no veía a las naciones eh, como lo que nos pinta el mapa, sino le estaba viendo los Exacto, grupos, ¿verdad? Las personas exacto. realmente y todo esto. Y Ok, eso fue Randy. un cambio de paradigma. Ah, claro, claro. Entonces, eso fue en los 70 estamos hablando, ¿verdad? Este mensaje fue en 1974 en Lausanne, Suiza. Ok, en Lausanne, Suiza. Ok, ok, entonces, vamos a volver a las comunidades apostólicas. ¿Por qué comunidades apostólicas? ¿Qué es lo que tú encuentras cuando entonces el Señor trae esta revista para provocarte? Bueno, ese es ¿Y qué el está sucediendo? inicio, es el Ok, inicio vamos allá. de mi estudio. En medio de esta misma época tenemos un evento en la Universidad Nazarena que se llamaba eh, Alcance 2000, porque Dios me había hablado como de una visión alcance hacia el año 2000, y eso es antes del movimiento de Louis Bush 2000, que nace después. Eh, entonces, no recuerdo en qué año empezamos este alcance 2000, porque fue antes de 2000 que empezamos a proyectarnos al año 2000. Y invitamos empresarios, profesionales y jóvenes profesionales a un evento para contemplar el uso de la profesión y los negocios para las misiones. Esto, hermano, en su momento, que hubiera sido como 1986,
7 o 8, no recuerdo. A veces tengo que regresar y ver documentos para regresar a las fechas exactas. Y tengo papelería de este evento, entonces podemos llegar a la fecha, pero no recuerdo. Pero después del evento, que fue arrollador, llegó un loco ahí que se llamaba Gary Taylor, un ex piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Vietnam, y manejaba sus jets como loco y manejaba los negocios como loco. Y él nos recluta a la locura de que podemos usar negocios para la gran comisión. El hombre fue un pionero en su época porque no se hablaba de eso en Costa Rica. Pero eso es podría ser otro podcast que hablamos de eso, porque podría hablar Me horas de encanta eso. eso, me encanta eso. Vamos a Pero, ponerlo para otro, claro. pero el tema es que después de este evento, tuvimos un retiro donde yo vivía aquí en la montaña, en San José de la Montaña, vivimos en una finca que alquilábamos una casita y la dueña tenía una finca de 500 hectáreas y me prestaba todo una parte que era casi como un castillo, tenía esta mujer y su esposo. Eh, una familia famosa, aquí no voy a mencionar nombres para no perjudicar a nadie, pero ya ellos están, espero con el Señor. Estando ahí en la junta diciendo, ¿ahora qué? Después de este evento tan arrollador, ¿ahora qué? Está Gary Taylor con nosotros también, el loco ex piloto de la Fuerza Aérea que estaba en misiones con negocios que él llamaba, eh, eh, ¿cómo se llamaba su entidad? Él tenía Red algo de negocios para la misión o algo así. Tendría que buscar mis documentos. Hablar de eso me está refrescando la mente porque a veces uno no habla de esto. Y el Espíritu Santo me habla en medio de la reunión y me dice una frase, como en el corazón escucho, comunidad apostólica. Yo nunca había pensado en comunidades apostólicas, en realidad. Pensaba en sociedades misioneras, en comunidades cristianas, pero nunca había escuchado la frase comunidad apostólica. Y le dije, hermanos, el Espíritu Santo me acaba de hablar la frase comunidad apostólica. ¿Esto significa algo para ustedes? Y estaba ahí un misionero que se hizo muy famoso y hizo una gran labor después de uno de nuestros primeros discípulos. No voy a mencionar nombres por donde él trabajó y todo eso. Él estaba en este momento. Gary Taylor, otras personas, algunos ya están con el Señor. Estaba Walter Alpizar. Podría hablar cosas de negocios que nace ahí también, que han cambiado el mundo. Pero nadie sabía qué es esto, comunidad apostólica. Entonces quedé con como esta semilla, comunidad apostólica, Señor, ¿qué significa comunidad apostólica? ¿Qué significa comunidad apostólica? Y no entendíamos. Ahora me siento como un poco bruto, ¿verdad? Como un poco grueso en la mente que no entendíamos, pero el Espíritu Santo estaba sembrando que a veces somos muy gruesos en la cabeza y gordos de corazón y no entendemos lo que Dios habla. Y tuvieron que pasar varios años más de meditación y oración y estudio para llegar a una claridad poco a poco qué significaba una comunidad apostólica. Y claro, tenía que desarrollar mi teología bíblica de la estructura misionera, que empecé a desarrollar una teología bíblica, porque no había casi teología bíblica
de la estructura misionera. Entonces, yo le preguntaba al doctor Winter un día en su oficina, doctor Winter, dígame una cosa, ¿por qué usted es el único que escribe sobre estas estructuras? Sin usted, ¿dónde estaría? ¿Qué pasa con los misioneros? Nadie escribe sobre este tema, solo usted escribe. Él muy humildemente, yo creo que no me contestó la pregunta. Pero en realidad, y aún los escritos de él no eran tan bíblicos teológicos, eran más antropológicos y sociológicos y históricos. Entonces me quedaba con esa duda de trabajar la parte más bíblica, que tenía que estar en la palabra porque no puede ser que a Dios se le olvidó esto desde el inicio. Wow, sí. Uh, ok, llévanos por ahí. ¿Qué fue lo que entonces descubriste que significaba eso? O dicho al revés, ¿qué fue lo que a través de las escrituras fuiste entendiendo? No sé cómo lo quieras poner en esta conversación, porque yo Bueno, conozco más o menos el material y sé que no es tan sencillo un hablarlo día en una estoy conversación nada más. estudiando un libro sobre, a ver, ¿quién fue? Creo que fue un libro que tenía sobre, yo empecé a estudiar lo que llamamos en HMF, nuestra organización, la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas, empezamos a estudiar lo que llamamos fundadores. Yo sentía si teníamos que fundar una sociedad misionera, yo necesitaba conocer todos los fundadores cristianos desde el inicio hasta el fin y empecé por años estudiando su espiritualidad, estudiando su teología, estudiando sus documentos, estudiando su obra, ¿verdad? Y en uno de estos libros, creo que fue uno que tengo en español sobre San Benito, el fundador de los benedictinos, uno de los más importantes, y no me ponga a hablar lo que Winter habló de él, porque eso nos puede llevar por otro camino muy importante, teológicamente, históricamente, pero dice ahí que algunos creen, según San Jerónimo, que ellos, los monjes, remonten su obra de fundar monasterios a ¿cómo se llama? Los hijos de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces empecé a estudiar los hijos de los profetas. Y un día un discípulo en un entrenamiento dice, hermano Randy, dígame una cosa. ¿Por qué dice aquí en Hechos 3 que Pedro, creo que es Pedro hablando, dice, y desde Samuel en adelante, todos los profetas que han escrito hablan de estos días. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto, algo así. Discúlpame, Randy, creo que cambié la. Déjame. Quedé muteado. Ahí, discúlpame. Sí, para aclarar, sí, la cita no está exacta, pero ese es Pedro. Sí, es Pedro, Hechos 3. Pero no conozco exacto, tendríamos que buscarlo, o 2, creo que es Ya 3. mismo lo busco, ya mismo lo busco, en lo que usted Okay. sigue hablando. 3:19, quizá algo así. Y entonces, dígame una cosa, hermano Randy, ¿por qué dice desde Samuel en adelante? ¿Qué sucede ahí? Yo no sé, hermano Randall, que era un misionero que llegó a hacer una gran labor también entre musulmanes. No sé, hermano, yo no tengo idea, pero voy a buscar una solución y te voy a alcanzar después y vamos a
tratar de responder. Entonces yo empecé a dar vuelta a qué pasó con Samuel. Y me cayó la peseta, como decimos aquí en Costa Rica. Samuel fue el profeta que estableció el profetismo como una institución. Y Samuel empezó a establecer en Naiot, en Ramá, posiblemente en Gilgal, en Betel, que oiga lo que es Millo. Comunidades, pero comunidades de qué? Comunidades de profetas. Y entonces yo empecé a estudiar en esta época la vida de Elías, la vida de Eliseo, porque Eliseo fue otro fundador que siguió en las pisadas de Samuel, Elías, y había una serie de comunidades apostólicas y empecé a razonar, y ya estamos entrando ya en misionología más profunda para sus oyentes. Empecé a razonar que la estructura que el doctor Winter llamó la sociedad misionera, él usó un término antropológico, él lo llamó sodalidad. Y la estructura de la iglesia y la denominación lo llamó modalidad. Son términos antropológicos, un poco usados por algunos católicos. Y la sodalidad son grupos de lo que él llama de segunda decisión, es decir, cómo lograba Samuel a formar su comunidad. Él tenía que salir a las sinagogas y no me diga, porque es falso, que la sinagoga fue establecida con Esdras. Esto es falso. Había sinagogas en aquellos años en todo Israel donde se reunían. ¿Y qué hacía el profeta? Y me cayó la peseta. El profeta llegaba a las sinagogas en Betel, en Gilgal, ¿y qué hacía? Lo que nosotros en la movilización vamos a hacer si llegamos a tu iglesia, Millo, sacar gente para los pueblos no alcanzados. Por eso a lo mejor los profetas no eran tan amados por los rabinos, porque estaban sacando jóvenes y los estaban jalando y formar comunidades. Y son comunidades. Y dije, esa es la misma sodalidad que habla el doctor Winter, pero en el Antiguo Testamento. Y entonces empecé a ver que había un fundamento para una estructura, pero luego los pastores aquí en Costa Rica me decían, hermano Randy, ¿qué está haciendo con la sociedad misionera que llamábamos ya FEDEMEC? Usted lo está desviando, porque quien entrena y manda a los misioneros son las iglesias. Tu labor es solo movilizar y nosotros nos encargamos del resto. Wow, ¿qué decía yo? ¿Cómo les iba a responder? Tuve que agarrarme de la historia, tuve que estudiar la historia. Y esta historia empecé a ver que desde el Antiguo Testamento había una estructura que no era sinagoga, que no era de la estructura del rey, sino era una estructura semiautónoma que llegaba a corregir al rey y corregir a los sacerdotes, eran los hijos de los profetas. Y esta estructura es la semilla, como dijo San Jerónimo, que él lo comprendió. Para él, ese es el inicio de estructuras que empiezan a ver en la época, después de la época apostólica, que llamamos la época de la patrística, y empiezan a formar estructuras que empezaban a llamar monasterios. Ok, aquí, y entonces cuando llegamos a este punto, es obligatorio
que nos aclare, Randy. ¿Por qué nos quieres convertir en católicos y meternos en monasterios? Cuéntanos. Bueno, justamente a mí me han acusado ciertos amiguitos que el hermano Randy está formando ahí como un monasterio de unos locos ahí no entendían papa de lo que yo estaba haciendo. Y ciertamente no me estaba pidiendo al Señor convertirme en católico, jamás. Mi teología no lo permite. Pero mi mentor, el doctor Winter, dijo, mira, la tragedia protestante fue por casi 250 años. Después de Lutero, Lutero va y va a reformar la modalidad, es decir, la estructura eclesial y con doctrinas claras de sola fide, sola escritura y todo eso. Las 5 solas empiezan a nacer y todo eso. Pero por un tiempo, no para siempre, Lutero echa el bebé con el agua sucia de la tina. Es decir, Winter sale de una sodalidad, de una orden, que era la orden agustina, se hace después erudito, académico y todo, y no, él nunca se hace como pastor, pero él empieza a proclamar algo diferente, pero deja votado por lo que él decía la corrupción en los monasterios. Entonces, y había corrupción en los monasterios y había corrupción en las parroquias también. Todo estaba corrupto. Pero Martín Lutero, años después, él empieza a razonar, he cometido un error y necesitamos pequeñas órdenes, él decía, en la iglesia protestante para hacer tareas especiales. Y él empieza de manera incipiente a pensar en una estructura diferente. Nunca lo desarrolla, pero admite que cometió un error estructural. Entonces, Carey es quien ya empieza la obra fundando la primera sociedad misionera bautista, que empieza a abrir los ojos que el problema que no estábamos llegando a las naciones es porque no había canales para canalizar los obreros y la bendición del evangelio que ya la iglesia disfrutaba en el norte de Europa a todas las naciones. Wow, muchas cosas que quisiera preguntarte. Antes de eso, Hechos 3:24. Y todos los ¿Qué profetas desde dice? Samuel, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando se han hablado, también han anunciado estos días. Ese es el versículo que creo que menciona. Y ahí dice, vosotros sois, el siguiente versículo, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No, no, Randy, no cojas eso para hablar, porque si te dejamos con ese versículo, nos vas a tener aquí 10 años y yo quisiera, pero no tenemos el tiempo. Era para mencionar el texto y tenerlo ahí, bien importante que traes. Hermano, me estás diciendo que Lutero está admitiendo que él dejó una pata coja al movimiento Exactamente, de la exactamente. reforma, que todavía, ya esto es mí yo hablando, todavía estamos pagando las consecuencias de... Él humildemente dijo, es Hasta el su día de error. hoy, hermano, Sí. el doctor Winter llama lo que usted está haciendo, diciendo, hermano, el cisma interna eclesiástica de la iglesia protestante. Porque Wow. nace con una división interna. Digamos, si yo soy joven católico, hay un síntesis entre la parroquia y las órdenes. No lo ven en competición, no hay No hay una competencia. no hay competencia, no hay pugna. Oh, ¿qué hice?
ahí está. Disculpa, hice el mismo error de nuevo. No sé qué hago, pero ajá, sigue ahí, hermano. Se mutó. Una pugna que tiene entonces. Pero entre los católicos no hay pugna. Ok, Entonces, ¿por qué la pugna? sí, Porque en la iglesia protestante creemos que la única estructura válida es la iglesia local y la denominación, que no hay ok. otras estructuras y todas las demás estructuras son educativas o lo que sea y son como más como seculares. Pero la iglesia local es la estructura principal del reino de Dios. Y falso, Ok. es falso sociológicamente, es falso antropológicamente, es falso históricamente y es falso bíblicamente. Normalmente escuchamos que entonces, si no es iglesia local, es entonces algo que va al margen, es Lo paralelo llaman a la iglesia, para eclesiástica. claro. Y Pero nosotros un tenemos día, problemas con eso. doctor Winter dijo como una especie de touché que me gustó. Él dijo, mira, en una charla que él estaba dando en Florida, donde un discípulo mío muy importante estaba ahí también escuchando eso con ojos muy grandes. El doctor Winter dijo, si la iglesia, si la sociedad misionera es para eclesiástica, entonces la iglesia es para misionera. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que no le toca entonces a la iglesia hacer misiones porque eso le toca a los misioneros y la estructura misionera, porque la estructura misionera es a la par de la iglesia y él no cree eso, ni yo creo eso. Era un touché como para decir qué tonto esa forma de ver. Entonces, yo lo llamo la teología eclesiástica troncada de la iglesia evangélica, que el Winter lo llamó un cisma, que no entendemos que hay dos estructuras, que ahora yo llamo tres estructuras, pero mínimamente dos estructuras esenciales para traer las naciones al reino de Dios. Y ellas no compiten. No, no, porque él lo llama la urdimbre y la trama del movimiento cristiano. Es decir, es como mi chaqueta aquí eh, tiene un tejido y el tejido tiene hilos transversales, que es la trama, y hilos verticales, la urdimbre. Si quitamos los hilos verticales, ¿qué va a pasar con mi chaqueta? Se deshace. Ay, claro. Si solo quitamos los transversales, igual. O sea, todo es esencial y no hay pugna. Mi chaqueta no está peleando entre sí, está muy tranquilo porque es el tejido básico, la urdimbre y trama del reino de Dios, del movimiento cristiano. Entonces, es una locura lo que hablan los pastores, que por años me decían, hermano Randy, ustedes en FEDEMEC y en la sociedad misionera son para eclesiásticos. Y yo no creo en eso, porque solo la iglesia local y por años, hermano, luchábamos con ese espíritu, ese demonio. No tanto ahora, porque empezamos a darle en la jupa contra esto. Y por años en FEDEMEC nadie se atrevía a hablar del tema, solo yo, porque todos los demás hermanos tenían miedo de los pastores a hablar de este tema. Todavía es un tabú, pero bueno, por ahí vamos. Y tal vez esta pregunta tenga que ver con eso. ¿Por qué comunidad apostólica, Randy, y no sociedad misionera o cualquier otra de las alternativas que nos diste? ¿Por qué comunidad apostólica? Además de lo que nos mencionaste, ¿verdad? Que tú entiendes que ya el Señor te estaba trayendo esto a ti, pero hermano, yo soy yo. ¿Cómo usted me transmite a mí que
comunidad apostólica hace más, no sé, sentido que hablar de una sociedad misionera si es que es lo mismo, no, no sé, cuéntanos, hermano. No, no es lo mismo, porque muchas sociedades misioneras, un día me invitaron a dar una charla en la consulta o conferencia o congreso, no era como un congreso o consulta en Panamá sobre las estructuras enviadoras, así llamaban ellos, y las iglesias. Entonces la idea era como tratar de ver que cada quien tiene sus labores. Entonces, en este evento ya estábamos desarrollando un grupo de personas bajo un concepto de una comunidad apostólica, de lo que empezamos a llamar una hermandad o una orden protestante. Empecé a encontrar, por ejemplo, un gran misionero y misionólogo de fronteras, el hermano Bob Blinko, hablaba de la orden presbiteriana de misiones fronterizas. ¡Wow! Siendo protestante, habló de una orden, porque él comprendía como discípulo del doctor Winter que el asunto de un orden o una comunidad no es asunto católico, es asunto eh, bíblico, y sus raíces están en las comunidades del Antiguo Testamento, de los hijos de los profetas. Entonces, seguí este hilo y quiero llegarlo a un punto que es muy interesante. ¿Cómo es que en los primeros años del Nuevo Testamento, digamos, entre la cruz, la resurrección y Hechos 13, cuando Dios dice a Pablo y Bernabé, separadme a Pablo y Bernabé a la obra que yo os he llamado, etcétera, etcétera? ¿Qué sucede ahí y por qué Pablo y Bernabé? Y un día, y recuerda que ya estaba estudiando las hermandades proféticas o los hijos de los profetas. Entonces tenía todo un documento que había escrito sobre esto y un gran estudio que hice. Y empecé a descubrir muchas cosas en el hebreo y en el texto. Entonces, yo tengo una Biblia por ahí, ahí está, pero no voy a levantarme a traerlo. Se llama la Biblia Jewish Bible, que es la Biblia judía. Es una Biblia en inglés. Ahora lo tengo en español, si tiene interés alguien, lo tengo en español, donde el autor en palabras claves lo pone como transliterado en hebreo, que lo hace muy interesante. Y ilumina y ayuda también tu mente si tiene que testificar a judíos. Ya uno puede usar una Biblia así, usar un léxico que ellos entienden más. Y estoy leyendo Hechos 13 y al leerlo dice, separarme a Barnaba y Saulo, yo no sé si decía Pablo en este momento, o Pablo, no recuerdo, pero lo que me llamó la atención que decía, no decía Bernabé, decía Bar-Naba. Oh, ¿qué es esto? Dije yo. Bueno, yo sabía un poco de arameo y Bar es como Ben en hebreo, Bar en arameo significa hijo. Barnaba, Nava viene de nave, profeta. Separarme el hijo de profeta, que nosotros llamamos Bernabé, pero en esta Biblia lo llama Barnaba, y me cayó la peseta, hermano. Es Barnaba quien conecta
el Nuevo Testamento a los hijos de los profetas. De hecho, Bernabé o Barnaba es un profeta. Su oficio o su ministerio es como profeta. Y él, siendo profeta, Dios lo usa en la tarea profética de resistir la oleada de persecución y todo, y traer un hombre muy peligroso, el Saulo, Rab Shaul, como dicen los judíos, el rabino Shaul, y traerlo a Antioquía. Entonces, hay un nexo que la Biblia establece desde los hijos de los profetas hasta Jesús, y ahí viene, todos los profetas profetizaban. ¿Hasta quién? Hasta Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista. ¿Qué pasa con Juan el Bautista? Juan el Bautista no establece una sinagoga, él sigue en el modelo de los hijos de los profetas. Él tiene discípulos, él está imitando a lo mejor la comunidad Qumran o los esenios, donde seguramente algunos creen que viene, y forma una comunidad profético, porque Juan no conoce qué es un apóstol. Entonces, Jesús viene y empieza la transición. ¿Y qué dice Jesús? Él empieza a llamar gente, ¿y cómo los llama? Discípulos, y algunos que él empezó a llamar, ¿qué? Apóstoles. Y son Apóstoles. apóstoles, entonces empecé a ver que Jesús recoge la tradición profética, porque Jesús es un profeta, pero Jesús une una nueva tradición que no existía antes, que Juan, el apóstol Juan lo saca a la luz en todo su libro. En hebreo la palabra enviar es shalach, pero el sustantivo para un enviado es shaliach. Y todos los rabinos entendían en los tiempos de Jesús el concepto de un shaliach. Entonces, cuando Jesús habla una y otra vez que yo soy el enviado de Dios, que el envío de eso, él siempre está hablando que él es el enviado, el que ha sido enviado, yo soy el pan enviado como el pan. Jesús se está proponiendo como el shaliach, y ese es el prototipo del ministerio apostólico. Entonces pero Jesús lo llama apóstol, coge un nuevo léxico, lo une. Entonces Jesús establece una nueva estructura que combina las virtudes de las hermandades de profetas, pero lo llamamos ahora un equipo apostólico, una compañía apostólica, o más tarde una comunidad apostólica. Eso es la semilla de lo que se va desarrollando. Y vemos que, curiosamente, Pablo siempre como apóstol anda con profeta. Primero él hace equipo con Bernabé. Cuando él y Bernabé pelean, ¿quién escoge Pablo? Silas. Sí. Y Silas, la Biblia claramente dice que es un profeta. Entonces, lo que vemos que la comunidad apostólica tiene un nexo de profetas y apóstoles neotestamentarios que reúnen alrededor de sí discípulos y los forma para salir y proclamar el evangelio del reino a todas las naciones. De ahí es que entonces viene estos textos que hablan de que el fundamento son los apóstoles Apóstoles y y profetas, profetas. exactamente. Entonces, cuando Jesús escoge 12 en Lucas 9, de repente en Lucas 10 escoge 70.
¿Qué está pasando? Porque muchos dicen, bueno, solo hay 10, 12 apóstoles, no, nunca había más. Error mortal, error teológico mortal. Cuando Jesús escoge 70, Él está básicamente dando señal que hay otro tipo de ministerio que Él va a soltar, que son los que van a ser enfocados en las 70 naciones. Entonces, los 12 son los fundamentos, las fuentes, como en el Lim, las 12 fuentes, con 70 palmeras, pero las 70 significa ya el apostolado paulino, que él es apóstol a Pantataetne, ya no es apóstol a los judíos como Pedro, él es apóstol a Pantataetne y empieza el movimiento apostólico. Entonces tenemos comunidades proféticas apostólicos en la base y cuando se lanzan como equipo enviados son como, equipos apostólicos. Pantata etne. ¿Qué significa eso, hermano? Significa todas las naciones en griego. ¿Y qué tiene que ver eso con 70? ¿De dónde tú te sacas eso, Randy? Estás inventando, haciéndonos jugar lotería aquí, hermano. Porque justo el otro día estaba, ¿cuántas veces la gente que habla hermenéutica y llegan al número 70 y sacan todas las cosas menos que la interpretación de lo que significa? Pero ahí está en Génesis 10 la tabla de las naciones y cuando usted cuenta, la lista son 70. Hermoso, hermano. La tabla de las naciones, hermoso. Eso es lo que me ha traído a mí aquí, esta conversación. Entonces, la comunidad apostólica, claro que sí. Hay apóstoles como Pedro enfocados en traer la gran comisión a su propia etnia, a su propio pueblo en Israel. Ese es el enfoque de Pedro. Pero otros como Pablo, él no, él va lejos a Pantata etnia. Entonces, no estamos diciendo que hay una pugna, hay que seguir la gran comisión en Costa Rica, Puerto Rico, Panamá. No hemos terminado de discipular la nación, estamos lejos de tener una nación discipulada, pero por lo menos el fundamento está hecho en Costa Rica y Puerto Rico. Ahora es tarea de terminar el edificio. Pero en Afganistán, en China, en India, hay multitudes de etnias. Como mañana vamos a hablar con unos misioneros que van para unos lugares recónditos con grupos budistas que no puedo mencionar, increíble para traducir la Biblia. Wow, qué hermoso, Randy. Hermano, con esto quería terminar porque me gustaría que hiciéramos más de estas conversaciones para entonces continuar hablando ya, presuponiendo todo esto, más o menos, ¿verdad? Y continuar esta conversación. Pero quería que para beneficio de aquellos que, bueno, ¿verdad? Pueden dudar de nuestra conversación, pues porque nosotros no somos figuras famosas, no somos las superestrellas de Facebook ni de YouTube tampoco. Somos, como dijo Pablo, la escoria del mundo. Somos la escoria del mundo. Um, quisiera que nos compartiera entonces, ¿verdad? No te preparaste para esto, pero tiene que haber algo ahí en tu corazón ya de dónde en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, vemos un equipo de misioneros, o sea, un equipo, una comunidad apostólica. ¿Dónde vemos eso? Porque yo, yo lo que cuando leo el Nuevo Testamento lo que veo es a Pablo solo mandando cartas para todos lados. Y si acaso Es con un porque compañero y ya. no has hecho tu exégesis bien hecha sobre todos los diferentes equipos en diferentes momentos donde andaba Pablo entre tres y creo que llega a un máximo, no recuerdo el equipo máximo en algún día que
que vemos en la Biblia con 8 o algo así, o no sé, o más. Entonces, su equipo varía porque él deja obreros en diferentes lugares. Entonces, el equipo apostólico anda con el profeta Bernabé o con el profeta Silas y con Pablo como los timones centrales. Y ahí tiene Lucas como doctor. Entonces, tenemos talentos tipo, hoy día hablamos de ONG, con medicina, traductores de la Biblia, ¿verdad? Todo un equipo. Y eso se va desarrollando. Lleva un joven, ¿verdad? Un joven neófito como Juan Marco, que fracasa aparentemente, pero yo no veo fracasos así. Pablo no lo quería, ¿verdad? Porque aparentemente se acobardó un poco y regresó a mamá o no sé qué. Entonces Pablo ya no quería nada con Juan Marcos y Bernabé decía que sí. Pero más adelante Pablo ve que Juan Marcos se enderezó y dice, él es útil para mí. Entonces, yo no, cuando alguien fracasa, yo tengo un amigo, no voy a mencionar nombres, en su primera vez en el campo, regresó de un campo de no alcanzados de regreso a Costa Rica con su colita en sus piernas, temblando y fracasado. Una vergüenza, ¿verdad? Que fue. Pero hermanos, no podemos decir, no sirve para nada este, no. Él empezó a movilizar en su iglesia, reclutar, seguía, bueno, voy a trabajar en este lado de las cosas, hasta que hablando tantos años, se fue la segunda vez. Y ya la segunda vez pegó en grande, ¿verdad? Y ha levantado una gran labor en un campo de pueblos no alcanzados en África. Así que vemos esto y podríamos hablar de muchos textos, no lo tengo en mano, Sí, pero no sé, hermanos, no nos preparamos para eso. los textos en la historia de Pablo con Timoteo, con Silas, con Tito, con eh, eh, varios más que están en la lista. Entonces, esto llamamos equipos apostólicos. Qué interesante. Me encantaría hablar de lo que tú piensas que es una comunidad, que definiéramos mejor apóstol. Me encantaría, pero vamos a dejarlo para otra. Vamos a dejarlo para otra, porque yo creo que eso es importante, pero creo que hoy hemos cubierto algo muy Uh, importante ¿Cuánto para tiempo muchas tenemos? personas. Casi hora y media, 2 horas, Aquí no sé. tenemos casi 2 horas ya. Eh, Creo que hemos cubierto algo muy importante que yo espero que aquellas personas que, bueno, que quieran escuchar esta conversación, pues que el Señor les hable, Amén, que busquen al Señor amén, profundamente. amén, El Señor no amén. llama a las personas porque sí, y de eso es testigo nuestro hermano Randy. Y otra cosa es que la iglesia continúa aprendiendo de los errores de sí misma y de lo que está en las escrituras, que es rico, que es riquísimo y que lo hemos Así es. limitado por muchas razones que no vamos a entrar ahora porque si no, no, cogemos otra hora más. Así que, Randy, dinos unas últimas palabras que tú quieras y despídete como tú quieras, el micrófono es tuyo. Bueno, quien me escucha, sea líder, sea pastor, sea joven, eh, todos, absolutamente todos tienen un rol, un papel en la misión de Dios. Y como dijo un amigo mío, pastor, eh, hay un Pablo, por lo menos, dice, un Pablo en cada iglesia local. Y mi pastor un día dijo, Señor, ¿dónde están sus apóstoles? Y el Señor respondió, se pierden entre el púlpito y la congregación. Es decir, los pastores no están alimentando una visión bíblica, una
visión histórica, como mi pastor predicaba grandes héroes de la iglesia protestante, grandes gigantes de misiones, y yo como joven, algo quedó sembrado en mí que cambió mi vida. Y pastor, suelte a estos jóvenes cuando Dios los llama, no sea egoísta, porque Jesús quizá bajo tu ministerio está levantando un Pablo, un Bernabé, y tú que obstaculices la obra del Espíritu Santo, usted no es el Espíritu Santo, pastor. El Espíritu Santo es quien escoge. Y si eres joven, esto no es de gigantes ni super misioneros, es simplemente caminar. Como usted escuchó mi testimonio, empecé a caminar. Y como Dios dijo a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Yo pensaba que iba para Colombia. Sí llegué a Colombia, llegué a Perú, llegué a la zona, pero no como yo había pensado, porque al caminar en la misión, Dios me dijo, tengo otra misión para ti. Entonces, el asunto, amigo joven, amiga joven, es empezar a tomar pasos, caminar sobre tu llamado, y Dios se encarga del resto. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será dado por añadidura. Entonces Dios abre la puerta. Él tiene la llave de David y él abre, y nadie puede cerrar, ni pastor, ni denominación, ni nadie. Él abre la puerta, no el pastor. Y si tú escuches la voz de Dios, camina en obediencia, y Dios te va a dar favor y gracia con muchos líderes, hasta pastores rebeldes y otros, para que te apoyen y tu equipo en una misión a un pueblo no alcanzado. Que Dios les bendiga, y gracias por este tiempo precioso juntos. Amén. Yo lo disfruté muchísimo. Dios les bendiga a todos y hasta aquí pues dejamos esta conversación.